Este programa llega a ustedes gracias a Venbox, seguro, fácil, rápido y económico. Y a Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Te tengo una buena noticia, y es que ya puedes tener tu casillero de carga en China con Venbox Pty para el servicio desde Guangzhou hasta Venezuela, con las mejores tarifas y los mejores tiempos de entrega en el servicio marítimo de 60 días y en el aéreo de 10 a 15 días. Además, te dan 45 días de almacenaje sin costos adicionales para consolidar tu carga de varios proveedores. ¿Qué esperas para abrir tu casillero gratis? Contáctalos por los teléfonos que ves en pantalla. Venbox Pty, fácil, rápido y económico. Si eres emprendedor, si tienes un negocio, únete a la Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Allí puedes ofrecer o encontrar productos y servicios, como también conectarte con sus miembros para establecer relaciones comerciales. Entra a su página web www.conexionve.com y conéctate con otros venezolanos en el mundo. Esta red te ayudará a potenciar tu negocio. No importa lo grande o lo pequeño que seas, entra a Conexión VE y crece con ellos. Y tú tampoco lo hagas. El portal Guayoyo en Letras ha titulado así su editorial de esta semana. El limbo quedó clausurado por su santidad Benedicto XVI, ya que ni era el infierno, ni era el paraíso, ni era el purgatorio. Pero hay una amenaza populista que no cesa y se cierne sobre cualquier rincón del continente. Muchas de nuestras naciones están en el limbo, otras ya llegaron definitivamente al infierno, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Así, la editorial mencionada nos dice que el limbo sí existe y lo ubica a un paso del infierno, pero en la tierra. Colombia, Brasil y Ecuador también ven la amenaza socialista muy cerca. La desestabilización de sus democracias es un objetivo prioritario del Foro de Sao Paulo, conscientes de que si estos últimos pilares de resistencia republicana caen, estarán mucho más cerca de alcanzar el objetivo con el que tanto soñaron Fidel Castro y Hugo Chávez. ¿Cuál es ese objetivo? La destrucción, miseria, cárcel, tortura y muerte para los pueblos, el infierno. ¿Y por qué naciones enteras caen bajo su embrujo en llamas? No hay comida, no hay medicamento. Falta esto, falta lo otro, apagones también. ¿Hasta cuándo? Para hablar de este tema, No Callaré se conecta con el editor de Guayoyo en Letras, Miguel Velarde, economista con varios másteres en su haber y asesor político, además de ser socio y asesor en PolitiTips en Buenos Aires, Caracas y Montevideo. Bienvenido. De nuevo, bienvenido, Miguel. Muchísimo tiempo sin verte y te voy a tutear porque te conozco hace mucho tiempo. Yo quiero comentarle a nuestros seguidores que Miguel es un boliviano adoptado en Venezuela que ahora está en Argentina. Así que de verdad, eres un hombre internacional, sin duda alguna. Un gran saludo, gracias por estar con nosotros. Y me llamó poderosamente la atención tu editorial, El Limbo. ¿Por qué tú dices que hay naciones que están en el limbo y otras? Porque que estemos en el infierno, la que nombraste, Nicaragua, Venezuela y Cuba, eso lo entiendo. Es un verdadero infierno. ¿Hay peligro? Son varias preguntas. ¿Hay peligro de que los que están en el limbo pasen al infierno? Agradecer muchísimo antes que nada por la invitación y por la oportunidad de compartir en tu programa, que lo sigo mucho y sé que mucha gente lo sigue. Y te felicito por este excelente trabajo que hacen tú y tu equipo, porque me parece que sobre todo en los tiempos que vive en Venezuela, obviamente, pero también toda la región es fundamental. Y es un momento crítico porque, como muy bien tú dices, hay definitivamente naciones que ya están viviendo en el infierno y ya es una realidad innegable. Cuba, Venezuela, Nicaragua, lo estamos viendo con lo que está ocurriendo en los últimos días, pero también hay otras naciones que están viviendo en un limbo que, como escribíamos en el editorial de Guayoyo esta semana, están muy cerca de llegar al infierno, aunque esas mismas naciones quizás no lo noten todavía. Y entre estas naciones podemos ver algunas como Bolivia, como la propia Argentina, que han vuelto al populismo, y
posiblemente el mismo Perú, que lamentablemente, si es que se confirma una victoria de Pedro Castillo, entraría en ese mismo camino. Pero sumado a todo esto, Nitu, este editorial también tiene como tarea alertar sobre todo esas naciones que por uno u otro motivo han creído que a ellas no les iba a tocar lo que le ha tocado vivir a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, ya sea porque creían que sus modelos políticos y sociales estaban muy lejos de llegar a eso, o porque pensaban que sus propios electores tenían el suficiente conocimiento de lo que pasa en política en la región para no cometer esos errores. Estamos hablando de Brasil, estamos a que hay elecciones el próximo año, estamos hablando de la propia Colombia y estamos hablando hasta de Chile. Chile. Exactamente, Chile, donde estamos viendo surgir con fuerza esos movimientos bajo el paraguas socialista, progresista, pero que todos sabemos muy bien que son solo ramificaciones de un único proyecto que es el Foro de Sao Paulo y que en Venezuela conocemos bien, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para que los demócratas del mundo, Miguel, entiendan que la fortaleza del Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, Internacional Progresista, que ya se descubrió que son exactamente lo mismo, está en que ellos se han unido para obtener o lograr un objetivo, que es la obtención del poder en cada una de esas naciones? Y yo particularmente en eso quiero particularizar y no meterte a ti en el asunto. Yo creo mucho lo que dice Sánchez Berzaín, que el Foro de Sao Paulo no es política, es un grupo de criminales para cometer actos delictivos. Y lo vemos mucho por el tema de la droga, del narcotráfico. Esto no lo digo yo, esto lo dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos cuando acusó a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello de ser los jefes del cartel de los soles y le puso precio a su cabeza. Y de ahí sabemos todas las ramificaciones que hay y por qué la necesidad de alcanzar el gobierno en estos países, liquidar las democracias, convertirlas en autoritarismo para tener unas rutas muchísimo más fáciles de transitar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la derecha, vamos a calificarla de derecha porque es lo contrario a la izquierda, entiendan que tienen que unirse para juntos acometer una lucha contra este Foro de Sao Paulo que quiere acabar con las armas de la democracia, acabar con la democracia? Nosotros hemos visto desarrollar en las últimas décadas a este grupo que, como bien dices tú, más allá del título o la máscara que tengan ahora, es el mismo proyecto, ¿no? Es un proyecto que en algún momento pretendía tomar el poder con las armas y que a finales del siglo pasado se dio cuenta de nuevo, lo que dices tú, podían usar a la democracia para llegar al poder y destruir desde ahí la democracia, porque definitivamente uno de sus principales objetivos no es llegar al poder, es eternizarse en el poder. Y otro de sus objetivos para lograr el primero es, mientras no puedan llegar al poder, desestabilizar a los gobiernos y a las democracias. ¿Pero eternizarse para qué? Para destruir, para acabar, para convertir a los pueblos en miserables, para lanzarlos al exilio, al éxodo masivo, como estamos viendo en Venezuela, por ejemplo, y en Nicaragua misma, que ya comienza el éxodo nicaragüense a traer consecuencias en Costa Rica. Porque es que ahora van a desestabilizar, yo lo veo así por lo menos, van a desestabilizar Costa Rica, van a desestabilizar Centroamérica. Nicaragua viene desde el 2018, que si ustedes recuerdan, se dieron unas protestas muy importantes en ese país que fueron con copia venezolana-cubana, reprimidas brutalmente, y luego de reprimidas las protestas, se lanzó una persecución contra quienes eran líderes políticos en ese momento, que ahora se repite contra quienes son líderes políticos de cara a las elecciones en Nicaragua. Pero para responder tu pregunta, yo creo que todo lo que tú mencionas en realidad son medios para el verdadero objetivo final que tiene este proyecto, que es eternizarse en el poder. ¿Para qué? Para todo. ¿Por qué? Por todo. Ellos pretenden estar en el poder porque desde el poder son todo. Y todo lo demás, la persecución, el éxodo motivado e incentivado, la destrucción, tanto a nivel político como a nivel económico.
y a nivel social también de las instituciones, de la empresa privada, del sector productivo. Todo esto son herramientas y medios para ellos seguir eternizados en el poder. Porque además lo hemos visto, Nito. Ellos, una vez que llegan al poder, pretenden no soltarlo. Y si por algo pasa algo que hace que estén fuera del poder, ellos no se encuentran, no existen, no se conciben, porque no son demócratas, no se conciben en un país, en una democracia, como oposición. Y es por eso que ni bien por algún motivo pierden el poder, buscan volver a este. Ahora, obviamente, desde el poder, y nosotros también lo hemos visto bien, estos tampoco son grupos únicos, que tienen uniformidad entre ellos. O sea, y hay que reconocerlo, como bien dices tú, una virtud que ellos tienen es que saben superar sus diferencias si esto va a llevar a acercarlos al objetivo grande que tienen, que es llegar y eternizarse en el poder. Algo que desde el lado de lo que tú llamas derecha, o podemos llamar demócratas si quieres de la región, más allá de las ideologías y de las mismas posiciones políticas, yo estoy convencido de que en todos nuestros países somos más los demócratas, podemos incluso pensar diferente y tener posiciones políticas diferentes, que estos grupos que no son demócratas. El tema es que a veces nosotros priorizamos justamente nuestras posiciones políticas o nuestras creencias en cualquier aspecto de la sociedad antes que la urgencia no solamente de frenar este proyecto, sino también de instalar un proyecto propio, que sea un proyecto bajo el paraguas de la democracia, bajo el paraguas republicano, con respeto a las instituciones, porque también si algo nos falta, más allá de que la propuesta de ellos sea totalmente destructiva, existe una propuesta de ellos. Y le han puesto nombres, socialismo del siglo XXI en su momento, la brisa bolivariana ahora, pero de este lado, si tú le preguntas a la gente cuál es la propuesta opuesta a esa, mucha gente no va a saber ni siquiera si existe, ¿no? Bueno, la propuesta es libertad. Lo que pasa es que es muy difícil venderla. Es decir, yo siento, Miguel, que la izquierda se romantizó. Entonces, te vende el ecologismo, el indigenismo, ahora la ideología de género, la pacificación, tenemos que amarnos, aunque te torturen, te metan en la cárcel por pensar diferente. Bueno, mira, ellos hablan de eso todo el tiempo, de que otra parte del discurso es, tú no tienes porque los ricos te lo han quitado, yo voy a hacer que la distribución sea equitativa, aunque sea mentira, porque los ricos terminan siendo ellos y los pueblos terminan siendo cada vez más pobres, incluso la clase media se ve desmejorada, los ricos se ven atacados, los empresarios, lo que de verdad producen y producen empleo, pues a eso los atacan y los acaban, ¿no? Y del otro lado, como a ti te gusta llamarlo, de los demócratas, lo que pasa es que yo le he quitado el tema de los demócratas porque me suena a demócratas de los Estados Unidos, que no se me parecen en nada a los demócratas, sino más bien a los socialistas. Entonces, por eso digo, lo contrario a la izquierda es la derecha. Entonces, esta derecha, ¿qué es lo que vende? La meritocracia, tienes que estudiar para ser mejor, tienes que trabajar para producir más y vivir mejor. Son cosas reales, pero difíciles de vender, porque cuando tú tienes a los pueblos acostumbrados durante años a una bolsa CLAP, a una beca de la abuela del barrio, de la madre de no sé dónde, entonces dicen, bueno, ¿para qué voy a estudiar y para qué voy a trabajar si me van a dar la bequita y me van a dar la bolsita y me van a dar la cosa? ¿Entiendes la diferencia? ¿Por qué es tan distinto vender que hay que estudiar, hay que ser bueno, hay que trabajar, hay que cumplir con los deberes para poder exigir los derechos, mientras que el otro lado te dice que tú tienes todos los derechos porque todo te lo habían arrebatado antes? ¿Cómo haces para venderle a la gente lo que esto que es la verdad? Porque si no, los pueblos no surgen. Interesante, y es importante analizarlo porque es uno de los grandes obstáculos que enfrenta la propuesta de derecha o republicana, demócrata en nuestros países. ¿Por qué? Porque para comenzar, hay que partir de la realidad de que en muchos de nuestros países estamos tratando de superar décadas de mal acostumbramiento de la sociedad. Un mal acostumbramiento que ha sido incentivado, motivado intencionalmente por estos grupos que cuando le daban planes o como quieras llamarlo, misiones en Venezuela, le daban plata del Estado
no buscaban ayudar a la gente, buscaban hacer que la gente sea dependiente de ellos y vivan de rodillas con la mano extendida. Ahora, también buscaban, y en algunos casos con éxito, deformar, si quieres, el tema cultural en nuestras sociedades. Un poco lo que tú dices, o sea, decir a mí me falta porque a alguien le sobra, que nosotros sabemos que no es así. Pero además, y es algo que preocupa aún más, se ve mucho en algunos de nuestros países, que gente prefiere no tomar trabajos formales en blanco porque con eso pierde lo que llaman planes del Estado, y a veces con planes del Estado, por una cosa, más otra cosa, más la pareja que recibe por otra cosa, reciben más dinero de lo que puedes recibir trabajando en un trabajo en blanco. Ese es un problema, y es un problema que tenemos que tratar de solucionarlo como sociedad estructuralmente y económicamente. Pero ¿qué te quiero decir con esto? También tenemos que ser muy pragmáticos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar la lucha cultural, que yo estoy convencido que es una variable fundamental en la que hemos venido perdiendo, y hay que dar una mejor lucha cultural sobre los valores, sobre por qué nuestra propuesta no solamente es mejor, sino que para comenzar es verdad, mientras que la del frente es demagógica, populista y mentirosa. Pero además de eso, tenemos que ser pragmáticos en ver cómo hacemos para que la gente confíe en nuestra propuesta con hechos concretos. Para mí, más dramático que la llegada al poder de estos proyectos, y en algunos casos como en Venezuela, por ejemplo, y ahora hasta Nicaragua, el prolongamiento de estos grupos en el poder y la destrucción que eso significa, para mí más dramático de eso es el fracaso que hemos visto en los últimos años de cuando proyectos más afines a lo que pensamos nosotros llegan y después pierden, salen rápidamente del poder. Me estoy refiriendo a Argentina, por ejemplo, con la llegada de Mauricio Macri. Me estoy refiriendo a lo que pasó en la transición en Bolivia, por ejemplo, sin entrar en los detalles de lo que puede haber pasado en la elección posterior, etcétera. Sin duda ha habido un fracaso en cómo vender lo que este nuevo modelo presentaba al país. Y yo creo que eso nos tiene que llevar a la reflexión. Nos tiene que llevar a la reflexión, por ejemplo, para ver cómo evitar que en Colombia Pero este modelo... Párate que un minutico. Vamos a suponer un milagro, porque solo un milagro lograría que Maduro y el sistema saliera. ¿Ok? Llega la democracia, la libertad a Venezuela. ¿Cómo avanza en un país que todo está destruido? Donde su su principal empresa, que era PDVSA, hay que invertir. Bueno, yo he hablado con conocedores de la materia y me dicen, mira, es imposible llegar y reactivar a PDVSA porque sería tal la ingesta de dinero que hay que meterle, que quedaría por fuera todo lo demás que hay que hacer, entre otras cosas, atender a los venezolanos. Entonces, es muy complicado, porque entonces la gente dice, bueno, aquí tuvimos, sí, es verdad, 22 años con estos tipos que nos hicieron irnos, lo que tú quieras, pero bueno, pero por lo menos me llegaba la bolsita CLAP. Pero es que cuando llega la democracia todo está destruido y todo hay que recomponerlo. Y los pueblos sí no tienen paciencia con la democracia, porque como no son autoritarios y como no los meten presos y como no los persiguen, sino que son demócratas, entonces no hay paciencia con los demócratas. Fíjate lo que está pasando en Brasil hoy. Hoy en Brasil, 77 testigos que condenaban las actuaciones de Lula, 77 testigos de Odebrecht fueron eliminados de la justicia. Eliminados. Es decir, el señor prácticamente no cometió ningún delito. Y son 77 tipos que dicen que sí, que le mojaron las manos. Entonces, está Bolsonaro, pero está intacto el sistema. Ahí está el problema. El sistema judicial quedó intacto. Hubo unos que lograron hacer algunas cosas, pero después se retractaron. Yo no sé si es por dinero, si es por amenaza, yo no sé qué es lo que pasa. Pero la verdad es que ellos, la izquierda, avanza y arrasa con cualquier obstáculo que tengan para lograr su propósito. No sé, quiero tus comentarios porque... No, es un punto importante. Yo quiero tratar de hacer lo que digo que se debería hacer en un gobierno democrático, en cualquier región, que es ser pragmático, y por eso ponerte quizá ejemplos, que quizás no van a ser
perfectos, pero sí pueden servir como guía para qué hacer, como dices tú, si es que en Venezuela o en cualquier otro país de nuestra región llegara un gobierno democrático y no pierda, digamos, ese soporte social que necesita para hacer cambios importantes. Primero, yo quiero usar de ejemplo a la misma Argentina y compararla incluso con Uruguay o con lo que siento y percibo que puede pasar en Ecuador en estos próximos años con la llegada de Lazo al poder y ver cuáles son las diferencias y algunas lecciones aprendidas. Para mí, dos de los grandes errores que ha cometido Macri, por lo que ese proceso, 4 años después, lo irónico no es que fracasó, sino que la gente optó por lo que 4 años antes había decidido no seguir, que era el kirchnerismo. O sea, uno no se explica, está bien, la gente se decepcionó de Macri, perfecto. ¿Y por qué no vota por una tercera opción? No, vota por el mismo proyecto que estuvo 12 años y que estuvo hasta hace 4 años. Entonces, ¿cuáles fueron dos? Y no lo digo yo solamente, yo lo creo, pero no lo digo solamente yo, sino se han hecho estudios sobre esto, dos de los más grandes errores que cometió el gobierno de Macri. Uno, no decir la verdad de entrada cuando llega al gobierno. Decir, señores, esto está podrido, estos tipos han dejado estas cuentas, estos números, y esto va a ser duro. Como cuando un médico, un buen médico, te encuentra algún problema de salud y te dice, esta es la situación, este es el tratamiento y vamos a ver qué pasa. Es mucho mejor eso a que venga un doctor y te diga, no, va a estar todo bien y todo cuando hay un problema preocupante. El primer error es eso, no hablar con la verdad y con claridad a la gente y presentársela de frente. Y el segundo error es el gradualismo. Es agarrar y hacer las cosas de a poquito, porque la gente no va a aguantar, porque no va a entender, porque no nos va a querer, y al final del día, igualito no te quiere, igualito no te aguanta, e igualito te deja de apoyar, y te quedas con la gran incógnita que se quedó la Argentina de decir qué hubiera pasado si Macri hubiera dicho las cosas como eran y hubiera hecho los cambios drásticos desde el principio. Ahora, te pongo ese ejemplo porque te lo comparo con Uruguay y con lo que he visto en estos primeros días, que son pocos, en Lazo, en Ecuador. Me parece que ellos están hablando mucho más frontalmente sobre lo que han encontrado en sus países, sobre lo que se debe hacer, incluso con esto de la pandemia que fue inesperado, sobre todo para Uruguay, con la calle Pueblo en Uruguay. Él fue muy directo y dijo, esto no va a ser fácil, esto va a ser largo, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que va a costar, etcétera. Y vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Creo que esas comparaciones son importantes porque ahora sí respondo directamente a tu pregunta. ¿Qué hacer si mañana cambiara la situación en Venezuela y llega un gobierno? Quizá ni tú. El hecho de que Venezuela haya llegado tan al fondo como en efecto ha llegado es hasta una buena noticia, entre comillas, porque primero, no hay que explicarle a la gente que ese modelo no funciona. Yo creo que la gran mayoría de los venezolanos está claro que ese modelo no funciona. Diferente a lo que pasó aquí en Argentina, cuando gana Macri la elección, donde todavía había un gran porcentaje de argentinos que creía que con Cristina Kirchner estaba muy bien. Y por eso dejó de apoyar a Macri más o menos rápido. En Venezuela la gran mayoría sabe que ese modelo no funciona. Y en segundo lugar, creo que eso te da la oportunidad. A veces la mejor alternativa es la única que existe. Y en Venezuela, para mí, la única alternativa que existiría llegando al poder es hacer cambios drásticos y radicales. Pero ¿quién lo va a hacer? Pero te pregunto, ¿quién lo va a hacer? ¿Guaidó? ¿Leopoldo López? ¿Capriles? Tiene que hacer, evidentemente es posible que no, tendrá que hacerlo un modelo político que esté dispuesto a hacer esos cambios radicales, pero que además esté dispuesto a hablarlos, a presentarlos al país y a explicarle al país por qué o es eso o es nada. Y al final del día es la única alternativa, porque cualquiera que llegue al poder en Venezuela hoy o mañana o dentro de un año y pretenda hacer cosas gradualmente, mantener las cosas, siempre entre comillas, que el chavismo hacía bien, y la bolsita que el chavismo sí proveía, eso no existe y ese modelo va a fracasar más rápido que cualquier otro. Por eso yo creo que la situación en Venezuela es tal que ya no se va a necesitar llegar y decir, bueno, gradualmente abrámonos a los mercados. En Venezuela, si se llega, se tiene que decir, señores, del petróleo no se puede vivir más, todas las cuentas están en rojo, abran las fronteras al mundo y abramos nuestra economía al mundo. Y que vengan las inversiones que tengan que venir, vendamos lo que haya que vender, etcétera. Eso depende es la única realidad. Eso depende de quien se siente en Miraflores. Porque en Venezuela ya no hay diferencias entre el régimen y un sector de la oposición que sencillamente sostiene al régimen. Eso está pasando también en Nicaragua, ¿sabes? En Nicaragua. Es posible, sí. Sí. Y en otras partes también. O sea, en otros países, por ejemplo, acá mismo en Argentina, que este año hay elecciones parlamentarias, por ejemplo,
uno ve que muchas veces hay sectores de oposición cuyas propuestas son más parecidas al peronismo que a un país realmente distinto. Pero mi pregunta sobre, por ejemplo, el tema de Venezuela, más allá de la dirigencia política, ¿tú no crees que hoy los venezolanos estén mucho más dispuestos, por lo menos, a escuchar propuestas radicalmente diferentes en materia económica? Entonces yo creo que eso es lo que importa, eso es lo que importa. Ahora, lamentablemente la vida no es tan perfecta como para decir, bueno, esta es la persona entonces que puede mejor guiar a los venezolanos. Todo eso pasará, yo no sé por qué tipo de procesos, no sé si va a ser una elección, cuándo, porque una elección solamente se puede dar en absoluta transparencia y libertad, pero yo creo que, poniéndonos en esos escenarios hipotéticos que tú planteas, si mañana se convocara una elección dentro de 6 meses realmente libre, transparente, abierta, donde participen todos los venezolanos en Venezuela y por el mundo, etcétera, yo no descartaría que una propuesta realmente de libertad de mercado, de libertades individuales, de respeto a los derechos, de instituciones fuertes, de diversificación en la economía, que Venezuela deje de depender solamente del petróleo, etcétera, yo tengo la sensación de que por lo menos más que en cualquier otro momento de los últimos 100 años, tendría la posibilidad de ser escuchada por mucha más gente. Yo estoy absolutamente convencida que es así. Es más, el solo anuncio de unas elecciones realmente libres y transparentes, sin Maduro, y con otras caras distintas a las que, por ejemplo, van a participar ahora, yo creo que haría devolver a mucha gente incluso. No es que vota fuera, es que muchos se devolverían de una vez, todos aquellos que pueden entrar, para estar seguro de que su voto va a ser contado como debe ser contado. En eso estoy absolutamente claro. Sin embargo, bueno, tú y yo estamos aquí soñando, porque esto no es sino un sueño. Lo que vemos es una convulsión en la región, prácticamente uno a uno van cayendo bajo esta cosa terrible del rojo rojito. Y en la mira, si como tú dices, proclaman a Castillo, bueno, en la mira ya estará Colombia e incluso Brasil. ¿Qué deberían hacer los dirigentes de esos países para evitar que entrara definitivamente el comunismo, que se instalara el comunismo en esos países? Más que entrara porque están adentro, que se instalara. Una de las lecciones que también uno puede aprender del adversario es que para que exista esta alianza, que para mí es imprescindible, y tú lo planteabas desde el principio de esta charla, entre todo el sector democrático y republicano de nuestras naciones, para que exista esta alianza no se necesita estar todos en el poder. Ellos han demostrado muy bien que pueden actuar muy coordinadamente con grupos que en su momento no están en el poder en su respectivo país. Con esto te quiero decir que, primero, el escenario es malo, no es el ideal, pero tampoco es dramático, ni siquiera es el peor de los últimos 20 años, porque recordemos que en un momento teníamos a Chávez en Venezuela, Kirchner en Argentina, Evo en Bolivia, Lula en Brasil, Correa en Ecuador, teníamos al Frente Amplio en Uruguay, o sea, era todavía un poquito más complicado, y Cuba y Nicaragua en manos de quienes siguen estando. Un poquito más complicado que ahora. Hoy tenemos, viendo el medio vaso lleno, tenemos todavía pilares de defensa republicana como Uruguay, como Ecuador, como Lazo, todavía tenemos a Brasil, todavía tenemos a Chile, y tenemos algunos grupos que en los países pueden muy bien ser oposición. En caso de Perú, si se proclama Castillo, Keiko Fujimori puede quedar todavía con una voz importante a nivel político, y existen en otros países todavía importantes grupos, acá mismo en la Argentina, el grupo de lo que en su momento fue el macrismo y ahora se llama Juntos por el Cambio, una alianza, tiene figuras muy importantes que pueden hacer una muy buena elección parlamentaria este año, pero es indispensable que todos estos grupos no se queden en lo local, se coordinen y trabajen en conjunto, y además... yo creo que esa es una elección que ha dado Perú. Te digo, a mí yo no sentía ninguna simpatía por la señora Fujimori, y por supuesto sí sentía una antipatía por el señor Castillo, pero por su discurso, sobre todo por el señor Cerrón, que es su verdadero dueño, ¿no? Oye, pero te tengo que decir, y hay que decirlo,
Ojalá nosotros hubiésemos tenido en el 2013 una señora Fujimori en Venezuela y no a Capriles. Porque esta señora no mandó a bailar a nadie. Esta señora ha sido un roble. Ha estado allí dando la batalla, dando la pelea, dando su lucha, con amenazas de todo tipo, hasta de cárcel. Te quiero interrumpir porque ese ejemplo que tú das me parece importante, porque en algo sí nos parecimos en 2013 al Perú de hoy y en otra cosa, como tú mencionas, no. En lo que sí nos Solo del parecimos candidato. Yo estoy no, hablando pero yo estoy solo del hablando candidato. de los candidatos. En 2013, ¿te acuerdas? Hubo una primaria incluso. Las fuerzas opositoras en ese momento sí se aliaron en apoyar el candidato que en ese momento era Capriles. Algo parecido a lo que pasó en Perú, o sea, ver a los Vargas Llosa Pero es que yo no apoyando te a estoy Fujimori. hablando de eso. Yo te estoy hablando Yo de sé, de la Capriles actitud Petro, posterior. posterior. Totalmente, no, por eso te digo, o sea, es peor todavía lo que te quiero decir. Es peor Exacto. porque lo único que falló fue la actitud y la posición del candidato posterior a las elecciones en Venezuela y no en Perú. Ni siquiera Ahora, había la excusa en Venezuela. fíjate tú que la posición que ella ha asumido, yo es primera vez que veo a 21 o, 20, o 19 expresidentes decirle a Perú, ya va, aquí hay indicios de fraude, no proclamen a nadie, que no lo tuvimos nosotros no tuvimos eso. Nosotros también tuvimos otra mala suerte, que es que servimos de ejemplo para otras partes, ¿no? O sea, yo creo que lo que ha pasado en Perú, por ejemplo, con eso que tú dices, y en Bolivia, con el intento de fraude del 2019, que la misma OEA registró y dijo activo fraude, también eso es producto del aprendizaje de varias veces en Venezuela, de fraudes que se han hecho mucho más impunemente, si quieres, ¿no? Entonces, creo que pero Venezuela no aprende porque van otra vez para unas elecciones con la misma gente, con el mismo régimen, con el mismo CNE, porque cambiarán las caras, pero son los mismos y van para lo mismo. O sea, yo te digo de verdad, es impresionante la poca calidad política que tiene eso que llaman la dirigencia venezolana. Por supuesto que hay excepciones, absolutamente que hay excepciones. Yo siempre lo digo, la gente lo sabe. O sea, una excepción, María Corina Machado, pero es que de verdad no veo más. Enrique Aristigueta Granco, que es un líder fundamental, que no tiene aspiración de nada, pero que también ha estado dando su batalla. Pero dime, Diego Arria, que también habla, Antonio Ledesma, pero de resto todo es una comparsa a la que van todos. Pero mira, el tema no era Venezuela, lo que pasa es que, bueno, a uno siempre ese animalito que uno tiene ahí, tú sabes, esa molestia que uno tiene. Ya tenemos que terminar y el tema era el limbo. El limbo que pareciera estar a un paso del infierno. ¿Tú crees que es posible que la región, si hace lo que tiene que hacer, comience a librarse paulatinamente de las garras o de las llamas del infierno? Pero para hacerlo, ¿no piensas tú que el mundo tiene que poner atención a algo que se nos olvidó, que se llama Cuba? Porque el cáncer primario es Cuba. Lo demás fue la metástasis. Que ahora el centro esté en Venezuela, eso es otra cosa, pero el cáncer sigue siendo Cuba. Y además a ese cáncer, yo no sé qué otra metáfora utilizar, pero a ese cáncer se le pueden agregar dos peligrosas enfermedades hoy en la región, que son China y Rusia, ¿no? Lo cual pueden hacer la enfermedad mucho más grave, y lo estamos viendo. O sea, en estos últimos años es ya innegable también que el interés geopolítico de estas potencias es muy grande en la región. Lo que quiere decir que debería ser también mucho más urgente para países como Estados Unidos y otros en el continente actuar de manera mucho más decidida para preservar las libertades donde existen y para rescatarlas donde ya no existen. Y la verdad es que lo que tú dices es clave, porque si no nos damos cuenta que esto es un único proyecto, que es sobre lo que comenzamos hablando hoy día, si no nos damos cuenta que esto es un único proyecto y creemos que podemos librar batallas localmente uno u otro país, vamos a terminar perdiendo la guerra.
porque esa también es una posibilidad. Estamos en el limbo, y estamos en el limbo incluso en países que creen que están muy lejos del infierno. Y no, yo creo que no hay un solo país en la región que pueda darse el lujo de decir, no, acá no va a llegar eso. Chile era el último que quedaba y en los últimos 12 meses creo que ya todos se han dado cuenta de que ni siquiera ellos están a salvo de las garras del chavismo continental. Entonces, la realidad es que sí creo, Nitu, que podemos salir de esto definitivamente y por mucho tiempo. Creo que para hacerlo tenemos que, como ciudadanos que creemos en los mismos valores, trabajar en conjunto, alineados y con mismos objetivos, que es lo que hablamos durante la charla de hoy, pero también creo que la alternativa no es seguir mucho tiempo más en el limbo. Creo que si no actuamos pronto y decididamente, más pronto de lo que creemos, podemos terminar todos en el infierno y quién sabe lo que puede deparar el futuro si es que eso ocurre. Manos a la obra. Ojalá que este programa lo escuchen muchos dirigentes. Un abrazo grande para ti, Miguel. De nuevo, agradecidísima por habernos brindado estos minutos, ¿sí? Muchas gracias a ti por la invitación y para mí es un honor, sabes, compartir contigo siempre. Un abrazo fuerte. Con ustedes, amigos, sencillamente hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.